se refiere él como a Pedro el Romano, como el primero, como se llama Pedro, por Petra, como el que puso la piedra donde se edificó la iglesia romana, o sea, católica, destinada a albergar al representante del Señor de la tierra. Vale decir, Nostradamus hace un hincapié que al final de los tiempos Roma va a tener que ser abandonada por sus clérigos, tomar sitios así como el de la Isla en otro lugar, el Vaticano, perdón, claro, sí, porque es una nación aparte. De hecho, qué curioso, la nación más pequeña tiene nación independiente, porque así pueden hacer su propia fiscalía. Qué raro. Bueno, ok, no, en realidad no es tan raro. Ok, finalmente va a poder volver, pero con el último, que va a tratar de arreglar las cosas, pero sobre todo a pedir perdón y a ponerle un cierre definitivo a toda esta zona. ¿Y por qué esto no se puede relacionar, por ejemplo, con las guerras que ya hubo, las guerras mundiales, y de una de esas guerras con 3 potencias? ¿Por qué no se puede decir que ese debió haber sido ese momento? Porque obviamente no se ha dado al punto de que el Vaticano haya sido abandonado con ese tiempo para ser tomado por otro, que finalmente llegó en una calidad de perdón, limpieza, disculpa y cierre de página. La iglesia sigue funcionando una guerra más grande y está esa, peor que nunca, sí. O sea, es la última guerra, dicen. La última guerra. Claro. Y la vio varias. Y lo que es peor de esta profecía, que claro, habla primero del fin de la iglesia, pero por otro lado da por hecho, si es que es de ser cierta, de que la guerra se había nacido así. Sí, o sea, también ya, pero no te asustes tanto, porque Irán y todos los van a invadir igual. Pero digamos. obvio, pero si van por eso es inevitable, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, Si viste, si frente a los gringos, Irán ¿qué está hacen haciendo un los bloqueo. Cuando algo es bloqueo, a ver, ¿sabes por qué no hay guerra? Ya te lo expliqué la otra vez y lo dice lo que sabes. No hay guerra en estos momentos porque están esperando que allá sea verano o primavera, porque es un culo atacar ahora. Y fíjate que justo hasta junio o mayo ellos tienen, Inglaterra sobre todo, que finalmente es la casa de todos los males, que es donde tienen las reservas de petróleo y lo alcanza para ese mes. De ahí van a buscar y van a hacer la guerra. La otra vez yo leía que eso fue una razón de por qué sacaron a todo el ejército de Irak. Exacto, porque se vienen por este. Si el otro está listo. No, yo lo leí en una de Muy bien, señor, pero bueno. Y te han vendido toda la vida del hijo de mal, puta. de Irán. Perdón, se me sale, pero me da rabia. Justo los que están Vamos con un capa entre los capos. Obviamente, coterráneo. Así, Benjamín Solari Parravicini. Le dicen el Nostradamus de Latinoamérica. Se parece a Picasso incluso. De hecho, él como no fue perseguido, con lujo de detalles, sin hablar en clave y con dibujos que obviamente ilustraban con claridad todo, se refirió a todos los temas importantes que no acaecen. Pues bien, ¿qué dijo respecto a Juan Pablo I? Lo voy a volver a tocar, sobre el Papa Bueno que fue asesinado por los suyos. He ahí el dibujo y dice él. No, porque hace anotaciones siempre a pie de página, como unas cosas. A ver. ¿Qué dice ahí abajo? Papa muerto comenzará el concordato de la iglesia. Concordato obviamente se entiende como una reestructuración. Con un papa muerto. ¿Y ese dibujo? Es con eso, mira, el verdadero papa, dicen, es el pequeñito que está abajo con un bastón. ¿Se acuerdan? A ver, entre el ángulo de ese triangulito que se forma, que tiene una pequeña cosa que sale del borde de la figura, ese es el bastón del papa. Y todos los demás son, dicen, como gárgolas vigilantes del resto de los poderes que lo rodeaban, que supuestamente debieron cuidarlo, pero que le dieron la espalda, miraron hacia abajo y con la vergüenza instalada no tuvieron otra cosa que asesinarlo y matarlo. Generalmente tiene dibujos más claros, pero es la lectura que se ha hecho al respecto. Y además que más allá de la lectura, no, él se encarga de que no solamente dibuja, porque si fuera solo el dibujo, nosotros estuviésemos haciendo esta traducción, sonaría mula, pero él mismo escribió ahí, con un papa muerto. No se relaciona. Eso lo escribió en 1939. Ya. Toma mierda. Sí, tiene absoluta Bueno, se los digo. Lo voy a leer literalmente con la gente que siga Parravicini que ha hecho. Concordato, como te decía, significa tratado o convenio sobre asuntos eclesiásticos que el gobierno de un Estado hace con la Santa Sede. Con la muerte de Juan Pablo VI, que fue otra de las grandes papas, que trató de hacer reformas de tipo de limpieza, bueno, sabéis que como que dice, nos salimos de la ruta, perdimos el norte, volvamos a retomar esto, a ayudar a la gente y hacer el bien, bueno, de una vez por todas. Bueno, el Papa, inspirado en Juan Pablo VI, o sea, Papa Paulo VI, perdón, quería continuar la reforma del Papa Juan Pablo XXIII también. Dice eso, mira lo que quería hacer. Reducir los sueldos que recibían obispos y cardenales, ni cagando le dijeron. Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Vaticano. Toma. Nombrar por primera vez en la historia cardenales indios y africanos, cuando no lo permitieron de ninguna manera. Clasificar las cuentas bancarias, quería hacer una auditoría, weón, quizás que hubiera aparecido ahí, weón.
revisar las estructuras de la curía, publicar varias encíclicas sobre la colegialidad o la mujer en la iglesia. Quería obviamente reestructurar el rol, claro, no tener estos roles separados, sobre sus capacidades de mandato, sobre el nivel de jerarquía y estructura de participación en la Santa Sede. obvio. Reformar para luego cerrar el Banco del Vaticano. Esa fue la que más le dolió, yo creo. Y enfrentarse abiertamente con la masonería y la mafia. Yo, esto no me consta, pero según lo desliza la película del Padrino y basado obviamente en otros estudios, con la mafia no son ni distantes ni enemigos, sino que son re buenos socios. Güey. Pero se besaban la mano, se besaban los Sí, anillos. no, son socios. Bueno, de Sí, hecho, tengo la mafia de a ver, una- digamos, claro. a ver, ¿sabes qué? En realidad me estoy tirando el poto a las nuevas. Dígame una guas como son. Sí, son socios porque tienen conjuntos trabajos y en empresas, sobre todo con la gran famosa industria inmobiliaria italiana, cuyos muebles se venden Sí. a las más finas familias de todo el mundo. Y ahí, perdóneme, las familias son de la Cosa Nostra, de Sicilia, los grandes dueños de esa empresa, y su socio en un 30% en la iglesia. Cara raja. No tengo nada más que agregar. ¿Ok? ¿Saben lo que dijo Juan Pablo I en sus palabras? Porque yo le decía que él dijo, no podemos tener banco porque usura. Además, entre otras cosas, que le declararon la pena de muerte, fue la siguiente. No tenemos bienes materiales que intercambiar ni intereses que discutir. Toma. Nuestras representaciones diplomáticas constituyen un testimonio de nuestro fecundo interés a favor de las causas humanas que los poderes temporales deben tener en cuenta y mejorar. O sea, Sería el ideal. el general dijo, ¿sabéis qué? De hecho, uno piensa que la iglesia, hasta ahora pensaba que la iglesia era así. De hecho, lo que dice ahí en estricto rigor es como, weón, dejemos de hacer negocio y pongámonos a trabajar, weón. Es como eso. Por un mundo mejor y Exacto. más lleno de Pero paz. por eso es como, oye, pongámonos las pilas, weón, y dejemos de acumular riqueza, weón, y hacer el teatro, weón, y hacer así como dejar a todos contentos con todos estos aspavientos y todas las cosas. Paremos el weón. Dijeron, ya, ok. Weón, al toque, weón, hasta lo siguiente. Oye, Y después entonces- cuando tengan que ir a presentar los currículum, ¿y cuál es tu currículum? No, yo fui, qué sé yo, santo Oye, padre, De hecho, no hace fui poco sacerdote. se supo, o por lo menos varios medios importantes dijeron, al Papa Juan Pablo, hace poco, estoy hablando del año pasado, Claro. dijeron, sí, lo mataron y fue el secretario de Estado del Vaticano, Sí, fue con sí. nombre y apellido. Ahora el tema del celibato, nunca nadie de ellos lo habla. ¿No es tema? No, porque fíjate que el celibato, por desgracia, está en un área un poco ambigua, porque por un lado es algo que personas dedicadas a la fe, y te estoy hablando de cualquier tipo de religión, llegan como consecuencia a eso. De alguna manera cortan sus cordones umbilicales con los deseos básicos de cualquier hombre. O sea, dejan de tener hambre, por eso no es tema para ellos. Eso es una consecuencia de su trabajo. Sin embargo, cuando es hacia la fuerza y por costumbre tradicional, obviamente se provocan todo tipo de perversiones. Entonces, por eso no he tocado el tema, porque sería el ideal, pero solamente ocurre cuando las personas llegan por de forma natural a ese estado. Y ellos creen creer de que ellos ya están en ese estado, cuando en realidad les cortaron el agua cuando tenían todas las ganas De seguir hecho, poniéndola, po, discutir el tema del celibato yo creo que sería casi como asumir. ¿Sabéis que en realidad es casi imposible, dado los casos de violación y de pedofilia, bla, bla? De hecho, de eso habla Parravicini Por también. eso mismo, mejor ni toquemos el tema del celibato, porque los buenos curas no tienen tema. No es. Atención, solo para cerrar al señor Parravicini, pocas veces se refirió a la iglesia. Una fue Juan Pablo I, que lo hizo con lágrimas, como yo, y la segunda fue sobre el final. Dijo, puta, que la van a cagar en el futuro. Dijo esto, con dibujo y todo. Dice él, iglesia, meditad vuestros claustros, por favor, curad. Abajo, el Papa, en la figura que tiene como la crucecita con el círculo, Sí. y abajo un cura de alto rango. La figura que está al centro no tenemos claro. Se ven formas como a primeros planos de bocas, orificios. Bueno, o sea, no quiero exagerar, arriba un sol, no sé. Pero yo no sé cuál es la idea. Pero nadie ha hecho un análisis perfecto de este dibujo. Pero Quizás pareciera... es como el Una bastón de un brecar. cura también, ¿o no? Eso No lo sí, para sé, meter el dedo. pero todos dicen que se refería así como... Dice que cuando escribía cortito y con ese nivel de ironía, porque es como no irónico, es como claro, pero decía, escribió como una rima, ¿cachai? Claro. Decía, vuestros claustros curad, así como, weón, medio mensaje. cagazo, vayan echándole cloro adentro, weón, porque vayan limpiándose esto, tienen la cagada. Ok, dejamos a Parravicini y amigos míos.
para tratar de ser equitativo en el tema. Como les digo, no se confundan, la verdad es que yo no miro a la iglesia en particular como enemigo ni nada. Pienso que están al debe, eso sí. No me cargan los movimientos, no me carga la ideología, me molestan personas en particular. El problema es que quizás son muchos. El cristianismo, todo bien. No hay nada que decir, es perfecto, del comienzo a fin. No hay nada que se diga que no sea una frase correcta, perfecta para el bronce. Pero si estamos haciendo esto porque es un tema y parece algo inevitable. ¿Saben con quién vamos a ir? Con otra rama del cristianismo, con unos que yo respeto mucho. No se trata que esté de acuerdo con lo que digan, pero sí lo respeto por su nivel de estudio, viejo, al callo de la Biblia. Estoy hablando de los testigos de Jehová, que al igual que muchos grupos evangélicos han hecho de estudiar la Biblia frase por frase. Ellos dicen que posiblemente las señales que están en el Apocalipsis de San Juan se refieran a la Iglesia Católica y que sea designada como una gran ramera. ¿Por qué? Vamos al texto, por favor, y les explico. Dice esto el Apocalipsis, por favor. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Okay. Apocalipsis 17. Del versículo 5 al 6. Ya. Ok, el capítulo del 17. Ya, pues está católica, pues. Está bien. La Biblia, tiene que leerla. Bueno, ¿a qué se refieren? ¿Por qué le llama ramera? Una ramera es aquella persona que se acuesta sin mirar a quién, con personas que le conviene para ganar algún tipo de beneficio. Supuestamente dice que se le designa porque en un cáliz de oro se maneja con un cáliz, que es el símbolo de la iglesia ya desde el primer momento. La vestimenta púrpura y escarlata y penas perezosas son las que obviamente caracterizan al clero romano, al Vaticano, sí, pues, que es de púrpura y escarlata, perdónenme. El color obispo. Ahí está la representación sobre la bestia. Sobre el cáliz, que es donde supuestamente sirven el vino, la sangre de Dios, han metido tal cantidad de dinero, dice, y tal cantidad de abominaciones, vale decir, han justificado cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder y obviamente ayudando a ciertos poderes fácticos como reyes, gobiernos y todos los demás, simplemente para llegar a este punto en donde ya la gente no aguantó más, será condenada, aparecerá su verdadero nombre en la cabeza y todos dirán: ah, mira con lo que estamos involucrados, han de echarte tanas porque yo contigo no me meto más. El alto clero papista, de hecho los cardenales, son conocidos en el mundo como los purpurados. Sí. Toma. Además Y que... Babilonia no sería el antiguo pueblo romano, sino la actual Roma. El Apocalipsis, amigos míos, no fue escrito para el momento de su época, sino para ahora. ¿Y cómo termina el Apocalipsis? Ustedes saben. La prostituta, la ramera es aplastada, el dragón vencido, todos los demonios aniquilados y los buenos de corazón o los bien intencionados salvados forever, forever. Amén. Amén. Amigos míos, la profecía respecto a la Iglesia Católica.